Buen día, muchas gracias por la invitación. Pues nada más comentarle que me he interesado mucho recientemente en este tema. Mi percepción es que estamos viendo más casos o estamos diagnosticando más casos. Entonces el objetivo era ponernos en contexto a todos para detección temprana de esta enfermedad, ya que las consecuencias para el paciente, si no se detecta y se trata a tiempo, pueden ser consecuencias a largo plazo. Entonces, la definición: la enfermedad de Kawasaki es una de las vasculitis sistémicas más frecuentes en niños menores de 5 años. Es una enfermedad febril autolimitada que afecta predominantemente vasos de mediano calibre, particularmente las arterias coronarias, con el riesgo de desarrollo de aneurismas, infarto del miocardio y muerte súbita. Es la enfermedad cardíaca adquirida más común en países desarrollados. Ustedes dirán, pero si es una enfermedad cardíaca, pues ¿qué tiene que ver el infectólogo con esto? Pues inicialmente esta enfermedad se caracteriza por un curso de fiebre prolongado y es ahí donde debemos hacer el diagnóstico. La etiología de la enfermedad de Kawasaki sigue siendo desconocida. Se ha sugerido alguna participación de agentes infecciosos como algunas bacterias, estreptococos, estafilococos, algunos virus, Epstein-Barr, para influenza, algunos hongos, entre otros, ¿verdad? Sin embargo, la tendencia actual está dirigida a superantígenos bacterianos relacionados con la sobreproducción de toxinas proinflamatorias, células mononucleares, anticuerpos citotóxicos y células T activadas. La activación de citocinas daña las capas internas de las arterias y por eso es que se puede producir aneurismas. También se ha visto alguna relación con estacionalidad, más que todo en estudios en Norteamérica. En el invierno y al final de primavera, donde hay mayor circulación de virus, han visto más enfermedad de Kawasaki, y en el trópico pues todavía no tenemos datos sobre estacionalidad. Dentro de la epidemiología, pues es una enfermedad que se detectó primero en japoneses, en asiáticos, por lo tanto, ellos tienen una mayor incidencia, tienen una incidencia de 260 casos por 100,000. En Estados Unidos, aproximadamente 25 por 100,000, hispanos que viven en Estados Unidos, 11 por 100,000, y nosotros los latinos todavía no tenemos una estadística clara. Los casos de fatalidad afortunadamente son menores de 1% y los factores predisponentes todavía no están bien definidos. La tasa de recurrencia en la enfermedad de Kawasaki después de 3 meses es baja, 0.8 en Estados Unidos y un 3% en Japón. ¿Qué sabemos de la epidemiología de Kawasaki en Guatemala? Pues no tenemos epidemiología reportada a nivel nacional. Existen muchos esfuerzos a nivel local y en hospitales de referencia, pero no sabemos el impacto a nivel nacional de la enfermedad, considerando que es la principal causa de enfermedad cardíaca adquirida. Entonces es importante que conozcamos esta enfermedad, que refiramos, que hagamos una contrarreferencia de casos para que podamos dar tratamiento. Actualmente hay una recolección de datos a nivel de Latinoamérica que se llama RECAM Latina, en donde ya estamos tratando de participar por parte de Guatemala algunos infectólogos de los principales hospitales del país para poder mandar nuestros datos y poder hacer ya una casuística a nivel Latinoamérica. Actualmente también nos interesamos por hacer un grupo de consultoría a nivel nacional de enfermedad de Kawasaki. Lo estamos empezando, ya está integrado por varios pediatras, infectólogos, cardiólogos e inmunólogos. Para los que estén interesados por algún caso, les dejo ahí el correo, grupo de consultores kawasaki@gmail.com, o mi correo personal. ¿Cuáles son los objetivos de hacer una red de consultoría? Pues estamos organizando reuniones científicas para discusión de casos y temas de actualización. Estamos creando canales de comunicación interhospitalaria y a nivel de salud pública, semiprivada y privada. También estamos registrando casos a nivel local y departamental y estamos generando información a través de charlas, simposios y congresos. Y también queremos formar parte del registro internacional como RECAM Latina.
¿Qué tenemos de datos locales? Pues sí hay un reporte de enfermedad de Kawasaki en la revista del Colegio de Médicos de julio de 2017. Es un estudio transversal, descriptivo, retrospectivo, realizados en hospitales privados de enero del 2003 a diciembre del 2013. Ellos encontraron 26 pacientes, 15 masculinos y 11 femeninos, la relación de 1:4:1, el 50% eran menores de 2 años. Se encontró una cierta tendencia de casos en septiembre y noviembre y el 53% del diagnóstico se hizo al 10º día de fiebre. Luego vamos a ver que lo ideal es que lo detectemos en los primeros días de la enfermedad. Estos son los signos clínicos presentados. La verdad es que los signos clínicos encontrados acá no difieren con los datos encontrados en la literatura internacional. Ya vamos a ver los criterios de diagnóstico. Y dentro del diagnóstico, al 42% tenían fiebre al momento de detectar la enfermedad, el 53% hasta el 10º día de la enfermedad, y ya les vamos a explicar qué significa un cuadro completo o incompleto. El tratamiento que recibieron fue inmunoglobulina, ¿verdad? Es el tratamiento estándar y aspirina. 7 pacientes también recibieron esteroides. En los hallazgos ecocardiográficos, que es muy importante, se le realizó a 21 pacientes el ecocardiograma y 11 se encontraron con anormalidades, generalmente derrame pericárdico, y 2 pacientes ya presentaban dilatación de coronarias, pero hay una aclaración en el estudio que no se hicieron ecocardiogramas de seguimiento para detectar complicaciones tardías. Entonces, los datos de este estudio se correlacionan con la literatura en cuanto a distribución de sexo y edad de presentación. La incidencia fue mayor en septiembre y noviembre. Esto nos hablará un poco de estacionalidad, todavía lo tenemos que comprobar. Hay un mayor hallazgo en ecocardiogramas, fue de derrame pericárdico. Y también se deben hacer pruebas complementarias para diagnósticos de Kawasaki incompleto. Y luego vamos a discutir el uso de esteroides. Actualmente yo laboro en el Hospital Juan Pablo II. Este es un estudio que todavía está en proceso y son una detección de 17 pacientes en término de 7 años. Realmente los datos encontrados no difieren con la literatura, siempre hay más tendencia hacia el sexo masculino y la mayoría de pacientes son del departamento de Guatemala, pero considero que es porque aquí está localizado el hospital y me interesaría mucho ver qué están viendo en el interior. En cuanto a los días de fiebre, pues la mayor parte, casi un 75% de los pacientes tuvieron fiebre de 10 días y los datos clínicos no difieren tampoco con lo reportado a la literatura internacional. Estos fueron los diagnósticos de Kawasaki incompleto y Kawasaki completo. También tuvimos un caso de Kawasaki atípico que luego voy a explicar a qué se refiere. Y los hallazgos en ecocardiograma, un 23% de pacientes ya tenía dilatación de coronarias, también se encontraron derrames pericárdicos y afortunadamente en un 70% el ecocardiograma fue normal. El interés de empezar a ver enfermedad de Kawasaki, les compartiré un poco la casuística personal. A partir de junio del 2016 empecé a ver un caso de Kawasaki bimensual. A partir de mayo del 2017 ya era un caso de Kawasaki mensual y en un año y medio son 10 casos en total. Entonces vamos a hacer un poco de la discusión del diagnóstico y tratamiento de Kawasaki basándonos en la guía de la American Heart Association que nos dicta el diagnóstico, tratamiento y el manejo a largo plazo. Entonces el diagnóstico requiere un alto índice de sospecha, conocimiento de las manifestaciones más frecuentes así como las no tan frecuentes. Se reconocen 3 fases evolutivas de la enfermedad: la aguda en los primeros 10 días de la enfermedad, subaguda del 11 al 25 día y la fase de convalescencia que puede durar hasta 2 meses. En la etapa aguda que vamos a encontrar, lo más importante es la fiebre. La fiebre va a estar presente en un 100% de los casos. La aparición de la fiebre determina el primer día de la enfermedad. Es de inicio brusco, oscila entre los 39 y 40 grados y la duración media es de 6.5 más menos 2.5 días. Si no les damos tratamiento, podrían llegar a tener hasta 11 a 15 días de fiebre.
Cambios en extremidades, puede haber edema del dorso de manos y pies, eritema bilateral de palmas y plantas en un 72% y dolor con el tacto y a la movilización. Este dato es muy importante porque podríamos hacer diagnóstico de Kawasaki antes de los 5 días de fiebre, encontrando este dato como un dato especial. Sin embargo, no tenemos datos patoneumónicos ni tenemos ningún laboratorio que nos haga diagnóstico. Debemos tomar en cuenta los criterios clínicos. En la etapa aguda también vamos a encontrar exantema. El exantema puede ser polimorfo, confluente y no vesiculoso. Es más común, el más común es una erupción maculopapular difusa inespecífica, lo vamos a encontrar hasta un 92% de los casos. Puede haber un exantema urticarial, escarlatiniforme, purpúrico, eritrodérmico, similar al eritema multiforme o psoriasiforme. Lo que sí no vamos a encontrar en Kawasaki van a ser bulas o secreción en la piel o petequias, ¿verdad? Si encontramos eso, debemos pensar en otra patología. La afectación ocular también es muy importante. En el 90 al 95% de los casos va a haber una hiperemia conjuntival sin exudado. Esto es muy importante, es una conjuntivitis seca que es más débil alrededor del iris y se forma un halo claro circundante. La inyección conjuntival es bilateral, ligeramente dolorosa y se suele resolver con rapidez. Por eso es muy importante que si no tenemos todos los signos clínicos en el momento, que preguntemos también en la historia, mire, ¿y el niño no tuvo rojos los ojitos? ¿O el niño no tuvo cambios en la boquita? Porque a veces podemos encontrar al niño ya solo con fiebre y otras manifestaciones. La afección de labios y la cavidad bucal, los labios pueden tener eritema, sequedad, fisuras, descamación, grietas y sangrado espontáneo, hasta un 92%. La lengua suele estar aframbuesada con papilas prominentes y eritematosas. La linfadenopatía cervical es otro de los hallazgos muy importantes para el diagnóstico. Para formar parte de los criterios debe ser unilateral. Sin embargo, no la vamos a encontrar en todos los casos, solo en un 50%. Debe ser unilateral de consistencia firme, no fluctuante, localizada en la región cervical anterior y el criterio clásico implica que sea mayor de 1.5 centímetros, pero regularmente podemos encontrar también solo adenopatías inflamadas y no tan grandes. Entonces, ya pasando a los criterios, esta es una enfermedad que requiere alto índice de sospecha y mucha experiencia para detectarla porque no tenemos un laboratorio para hacer diagnóstico. Los criterios dicen que tiene que tener el paciente fiebre de al menos 5 días de evolución con 4 de los signos clínicos que ya les he presentado. Si el paciente no cumple con el criterio, nos pasamos a una enfermedad de Kawasaki incompleta. La fiebre sigue siendo de 5 días, pero podemos tener 2 o 3 criterios clínicos. Y entonces ya tenemos que guiarnos con datos de laboratorio. Por ejemplo, tenemos que hacer una hematología con velocidad de sedimentación. La velocidad de sedimentación usualmente puede estar arriba de 40, la PCR arriba de 30. Debemos hacer una albúmina que debe estar menor de 3. Podemos encontrar anemia normocítica, normocrómica, elevación de transaminasas. Las plaquetas en la etapa aguda podrían estar arriba de 450,000, leucocitos arriba de 15,000 y un hallazgo muy importante, regularmente tienen leucocituria. Regularmente en la orina están elevados los leucocitos, eso es muy importante. Entonces, otra vez haciendo un recordatorio del atlas de los síntomas clínicos. A nivel de ecocardiograma ya podríamos encontrar aneurismas de las arterias coronarias o aneurismas en arterias periféricas, como en este caso en las subclavias y en las ilíacas, ¿verdad? Sin embargo, lo más común es que encontremos aneurismas a nivel proximal de las arterias coronarias. Este es un flujograma del diagnóstico de Kawasaki incompleto de los laboratorios que debemos mencionar. Ya los mencioné en la diapositiva anterior, entonces solo lo dejo como una referencia. Cuando tengan duda pueden buscar este tipo de flujogramas en el internet, buscándolos como Kawasaki incompleto.
Otros hallazgos que encontramos frecuentemente en Kawasaki, regularmente no solo va a haber dilatación de coronaria, sino que el paciente puede tener una miocarditis y una pericarditis. Como vimos en los estudios de Guatemala, uno de los hallazgos más frecuentes era el derrame pericárdico. Podemos encontrar incluso infiltrados peribronquiales o intersticiales a nivel respiratorio. Artritis y artralgias también es muy frecuente encontrar. Gastrointestinal podrían tener diarrea y vómitos. Podemos tener una pancreatitis también. En sistema nervioso central, este dato es muy importante, irritabilidad extrema. Esos niños están con fiebre, irritables, todos rojos por el rash, podría hacernos sospechar otro tipo de patologías. Regularmente pueden tener meningitis aséptica. En sistema genitourinario, pues pueden tener uretritis, meatitis, hidrocele. Hallazgos como descamación de las extremidades ya lo vamos a ver en la etapa subaguda, que también vamos a tener una trombocitosis marcada. A veces las plaquetas pueden elevarse arriba de 600,000, 800,000 hasta 1,000,000 y ya puede darnos un indicio de que el paciente pues tuvo Kawasaki. Si ya vamos con la trombocitosis, quiere decir que el diagnóstico en la etapa aguda ya se nos pasó. Errores comunes que pueden prolongar el diagnóstico: esos niños chiquitos con fiebre prolongada, irritabilidad como único síntoma, niños con fiebre prolongada con pleocitosis y cultivo negativo, un paciente con fiebre y piuria en un infante, podríamos decir que es una infección del tracto urinario. Lo común es que colocamos antibióticos y después el niño empieza con rash. Incluso podríamos confundir que está haciendo una reacción adversa al antibiótico y entonces esto nos prolongaría el tratamiento de Kawasaki. Niños con síntomas gastrointestinales incluso han sido referidos a cirugía. Niños con linfoadenitis que no responden a antibióticos, con fiebre, con el ganglio grande. Niños con fiebres prolongadas y flemones retrofaringeos. El flemón es como un edema del espacio retrofaringeo que no responde a la terapia antibiótica. Niños con choque, ¿verdad? Puede ser el síntoma inicial de una enfermedad de Kawasaki. Entre los diagnósticos diferenciales están las enfermedades virales como el sarampión. El adenovirus puede hacernos confundir mucho porque los pacientes también presentan rash, también presentan fiebre, pueden tener adenopatías. Sin embargo, los pacientes con adenovirus pueden tener una faringitis con secreción, ¿verdad? No purulenta, pero eso nos podría hacer la diferencia. Un coxsackievirus, infecciones mediadas por toxinas como estafilococos, estreptococos, síndrome de choque tóxico estreptocócico, un Steven Johnson o una leptospirosis. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar a nivel cardiovascular? Vamos a encontrar inflamación a todo nivel: pericardio, miocardio, endocardio, válvulas y las alteraciones ya mencionadas en las arterias coronarias. Obviamente van a haber alteraciones en el electrocardiograma, puede haber colapso vascular, puede haber una disfunción miocárdica y las anormalías en arterias coronarias pueden ser desde dilatación hasta aneurismas gigantes. Es muy importante, si hay cardiólogos en la sala, que nos interesa saber los puntajes Z de las mediciones de las coronarias que sirven para clasificar el tamaño de los aneurismas. Hay tratamiento, afortunadamente, y el tratamiento, uno de los objetivos es la reducción de las complicaciones a nivel cardíaco, específicamente la dilatación de las coronarias. El tratamiento es una dosis alta de inmunoglobulinas a 2 gramos por kilo en infusión única por 10 a 12 horas. Pues como sabemos, el uso de inmunoglobulinas puede tener efectos adversos como anemia hemolítica, datos de meningitis aséptica, reacciones alérgicas y, muy importante, si su paciente recibió inmunoglobulinas, retrase las inmunizaciones de sarampión y varicela al menos 11 meses después. ¿Cuánto tiempo tenemos para tratar la enfermedad? Regularmente se dice que son 10 días, ¿verdad? Si hacemos el diagnóstico de 10 días, después de 10 días, damos tratamiento únicamente en aquellos pacientes que aún tienen signos inflamatorios agudos o que tienen reactantes de fase aguda elevados o si tienen hallazgos anormales en las coronarias.
El tratamiento con aspirina también es importante como un tratamiento antiinflamatorio en la fase aguda y como antiagregante plaquetario en la fase de convalecencia. Inicialmente usamos dosis altas de 80 a 100 miligramos por kilo día. En algunos lugares pueden utilizar hasta 50 miligramos kilo día y después de que los síntomas inflamatorios agudos disminuyen, bajamos la dosis de aspirina a 3 a 5 miligramos por kilo por día. La dosis de aspirina se monitoriza o se va a prolongar dependiendo de cómo estén los hallazgos en el ecocardiograma. Hay un poco de miedo en estar dando dosis prolongadas de aspirina por un síndrome de Reye. Hay que alertar a los pacientes que si tienen síntomas similares a influenza, que siempre consulten a su médico y podríamos vacunarlos también para influenza y varicela. Novedades en el tratamiento, el uso de esteroides, si los debemos iniciar de una vez o lo reservamos únicamente para los pacientes que se llaman no respondedores, ya que un 10 al 15% de pacientes no va a responder a la dosis inicial de inmunoglobulinas, entonces debemos dar un curso de esteroides. Sin embargo, todavía el uso de esteroides está en discusión, pero algunos metaanálisis sí han visto que disminuye la prevalencia de anomalías en arterias coronarias, disminuye los días de fiebre, los parámetros inflamatorios bajan más rápido y pues esto se usa principalmente en pacientes que tengan riesgo de falla a las inmunoglobulinas. En pacientes que ya les dimos una dosis de inmunoglobulinas y la fiebre no se quita o los síntomas continúan, podríamos dar una segunda dosis de 2 gramos por kilo y en este caso sí ya usamos pulsos de metilprednisolona a 30 miligramos por kilo día por 3 dosis y están en estudios otro tipo de tratamientos como anticuerpos monoclonales. Las conclusiones de la charla es que es necesario el reporte activo de casos para generar datos epidemiológicos a nivel local y de país, difundir la información de la enfermedad y criterios diagnósticos, que es lo que estoy haciendo en este momento, para que podamos tener un diagnóstico temprano y referencia rápida, y es necesario un manejo multidisciplinario para evitar complicaciones. Regularmente involucramos al especialista en enfermedades infecciosas, al cardiólogo o a un inmunólogo para referencia de casos. Muchísimas gracias. Dejo siempre el correo por si algunos tienen un caso o alguna referencia.